Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Javier García Buendía, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y en esta ocasión hablaremos acerca de las actualidades en asistencia ventricular y el registro interinstitucional para el soporte circulatorio mecánico Intermax. Cuanto a la definición de los dispositivos de asistencia ventricular, se define como cualquier sistema o dispositivo que se utiliza para apoyar o sustituir la función cardíaca en situaciones agudas o crónicas, de forma temporal o permanente, capaces de aportar soporte hemodinámico a pacientes con falla cardíaca, y estos pueden ser implantables o extracorpóreos. Estos han evolucionado a lo largo de la historia para tratar a la falla cardíaca. En el caso de la epidemiología relacionada con los dispositivos de asistencia ventricular, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico de alta prevalencia que, a pesar de los avances en la terapia médica, permanece con una mortalidad residual cercana al 50% a una prospección de 5 años, lo que le confiere mayor letalidad que la mayoría de los tipos de cáncer conocidos. Cerca del 5% de los pacientes que padecen insuficiencia cardíaca son refractarios al manejo médico y persisten en clase funcional 3 o 4 según la clasificación de New York, lo que conlleva a múltiples hospitalizaciones y alta mortalidad a corto plazo. La insuficiencia cardíaca representa casi el 10% de las muertes solo en Estados Unidos y no muestra signos clínicos para su disminución. Impulsada por el envejecimiento de la población, la prevalencia de la insuficiencia cardíaca aumentó de 5.7 millones de personas afectadas entre el 2011 y 2014 a más de 6 millones entre el 2015 y el 2018. La necesidad de soporte mecánico fue evidente para los pioneros de la cirugía cardíaca desde sus inicios. Hablando un poco acerca de la historia de los dispositivos de asistencia ventricular, tenemos que en 1963 el Dr. Liotta y el Dr. Ernest Cranford realizaron el primer implante clínico de un ventrículo artificial intratorácico. En 1966 el Dr. DeBakey logró la primera aplicación clínica de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en un paciente con dificultad para la circulación extracorpórea tras una cirugía compleja, que se utilizó como puente para la recuperación. En aquel entonces el dispositivo era un dispositivo neumático extracorpóreo. En 1969, el Dr. Cooley implantó por primera vez un corazón artificial total de forma experimental, diseñado por el Dr. Domingo Liotta, como terapia puente a trasplante cardíaco. Podemos observar el primer corazón artificial, que actualmente se encuentra en la institución Smithsonian en Washington, D.C. en exhibición. En 1980 se aprobó por la FDA dispositivos de asistencia ventricular en Estados Unidos, donde inician los primeros dispositivos de primera generación, en este caso pulsátiles, y como pionero el Dr. Pierce y el Dr. Donach. En 1994 se aprueban los dispositivos como terapia puente a trasplante, y en el año 2000 se aprueban los dispositivos de flujo continuo, que corresponden a los dispositivos de segunda generación, y como pionero el Dr. Robert Harvick. En 1990 apareció los primeros dispositivos implantables de primera generación. Estos dispositivos se caracterizaban por bombas pulsátiles y dispositivos de gran tamaño. La indicación para la colocación de estos dispositivos en aquella época eran pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, postcardiotomía. Estos dispositivos tenían cierta debilidad o desventaja. Tenía un flujo pulsátil de gran tamaño, lo que requería grandes volúmenes, y además de eso, era un procedimiento muy cruento en cuanto a la colocación del dispositivo y su uso, ya que este dispositivo podía llegar a pesar hasta 2.4 kilogramos, generando cierta movilidad limitada y mayor disconfort para los pacientes. Entre algunos ejemplos más utilizados en aquella época fue el Hermate XBE y el Novacor. Estos dispositivos, la sangre se drena desde el vértice del ventrículo izquierdo, llega a la bomba impulsadora y luego esta es bombeada hacia la aorta ascendente, mientras que la bomba se coloca en el espacio preperitoneal o intraperitoneal. Un conducto que suministra energía eléctrica se conecta a la bomba y a su vez el controlador del sistema externo al cuerpo y la fuente de energía eléctrica a través de un túnel subcutáneo. Esto proporcionaba energía eléctrica durante 3 a 5 horas. A medida que los años pasaron se encontraron avances en el tamaño
y los riesgos de utilizar este dispositivo como trombosis de la bomba, fallas eléctricas con necesidad de recambios frecuentes, hemorragias por anticoagulación crónica, hemólisis y riesgos de falla circulatoria. En este ensayo clínico llamado REMATCH, donde se evaluó la supervivencia en comparación de los dispositivos de asistencia ventricular, el más representativo de la época, el HeartMate XBE, en comparación con una terapia médica óptima, se evaluó la supervivencia a 1 año y a 2 años, en el cual se obtuvieron a 129 pacientes en este estudio, a los cuales 68 se les colocó el dispositivo de asistencia ventricular y a 61 se les otorgó la terapia médica óptima. A 1 año de estos dispositivos y de este tratamiento, el 52% de los pacientes con un dispositivo de asistencia ventricular tenían una adecuada supervivencia, en comparación con el 25% de la terapia médica óptima. A 2 años, el 23% tenían una supervivencia de los dispositivos de asistencia ventricular y el 8% de los de terapia médica óptima. En este caso, se tuvo una reducción del 48% en el riesgo de la mortalidad por cualquier causa en comparación con la terapia médica óptima. La calidad de vida mejoró en el grupo de los pacientes con un dispositivo de asistencia ventricular en comparación con los de terapia. Sin embargo, a pesar de la ventaja de la supervivencia en el grupo de los dispositivos de asistencia ventricular, se menciona que se tuvieron diferentes complicaciones. No se podía utilizar estos dispositivos en pacientes de complexión pequeña, debido al tamaño extremadamente grande de la bomba. Además, los problemas mecánicos eran un problema importante y se produjeron numerosas hemorragias, complicaciones asociadas al tratamiento anticoagulante. También la embolia inducida por infecciones y la embolia cerebral a menudo acompañaban de la hemorragia, lo que afectaba significativamente las actividades de la vida diaria de los pacientes, motivo por el cual muchos se descontinuaron. Para los dispositivos de segunda generación, se utilizaron bombas de flujo continuo para superar las deficiencias de las bombas del flujo pulsátil de la primera generación, como la baja confiabilidad mecánica, el tamaño excesivo del dispositivo y el alto costo de la fabricación. Surgieron dos diseños distintos para la bomba de flujo continuo, una bomba de flujo axial y una bomba centrífuga. El flujo axial se generaba mediante una hélice en una tubería. Los dispositivos típicos de este tipo de flujo fueron el HeartMate 2, el Micromet y el Harvick 2000, mientras que el flujo centrífugo se generaba mediante un disco de alambres que giraban en una cavidad, en este caso el EvaHeart. La bomba de flujo continuo tiene una estructura simple que consta de piezas móviles sin válvula, y el costo teórico de fabricación y el riesgo de falla de la bomba son menores que los de las bombas pulsátiles. El tamaño relativamente pequeño de la bomba facilitó su implantación en la pared abdominal o torácica en comparación con el dispositivo pulsátil. En cuanto a la cavidad abdominal, los dispositivos se conectaban a una fuente de alimentación externa mediante un cable de transmisión, similar a los dispositivos implantables de primera generación. Este artículo, publicado por el New England Journal of Medicine en el 2009, es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado en 38 hospitales de Estados Unidos, en donde se evaluó la insuficiencia cardíaca avanzada tratada con dispositivos de asistencia ventricular izquierda de flujo continuo, en donde se incluyeron 134 pacientes con dispositivos de asistencia ventricular izquierda de flujo continuo, en este caso el HeartMate 2, y 66 pacientes con dispositivos de asistencia ventricular de flujo pulsátil, en este caso el HeartMate XB de primera generación. En el Kaplan-Meier de la supervivencia, esta fue significativamente mejor para los pacientes con un dispositivo de asistencia ventricular izquierda de flujo continuo que para aquellos con un dispositivo de asistencia ventricular de flujo pulsátil con una P de 0.008. En este caso, las estimaciones de las tasas de supervivencia a 1 y 2 años fueron del 68% y del 58% respectivamente con el dispositivo del flujo continuo y del 55 y el 24% con el dispositivo de flujo pulsátil. En este caso se concluye que los dispositivos de asistencia ventricular con flujo continuo, el HeartMate 2, mejoró significativamente la supervivencia a 2 años libre de eventos cerebrovasculares incapacitantes o fallo del dispositivo frente a las consecuencias del dispositivo pulsátil.
La supervivencia fue superior con el dispositivo de flujo continuo en el caso del 58 versus el 24% con los de flujo pulsátil. Se menciona que ambos grupos presentaron mejoría clínica y calidad de vida, pero los dispositivos pulsátiles tuvieron más fallos mecánicos y recambios. Para mejorar aún más la fiabilidad y durabilidad de los dispositivos, se desarrolló un dispositivo de asistencia ventricular izquierda de tercera generación. La principal diferencia entre los dispositivos de segunda y tercera generación residía en el mecanismo de soporte. Los dispositivos de asistencia ventricular de tercera generación tenían un impulsor móvil suspendido por fuerzas magnéticas para reducir el corte y prolongar la durabilidad del dispositivo. La tecnología de levitación magnética sostiene el impulsor sin contacto mediante la fuerza magnética generada por un imán permanente o un electroimán. Los dispositivos típicos de este apartado se incluyeron el HeartMate 3. En el caso de la FDA aprobó en el 2017 este dispositivo como terapia puente a trasplante y en el 2018 como terapia destino. Otros dispositivos creados, como el INCOR en Berlín, Alemania, fue uno de los primeros dispositivos con un rotor suspendido mediante magnetismo, pero a la fecha ha sido desplazado por los excelentes resultados del HeartMate 3. Otro dispositivo creado fue el DuraHeart de Terumo, aunque este dispositivo se retiró del mercado en marzo del 2017 por fallos mecánicos del rotor y necesidad de recambios urgentes, al igual que el HeartWare de Medtronic fue suspendido en el 2021 por fallos en el dispositivo, ya que este usaba una levitación hidrodinámica no magnética total, y esto se asoció con fallos en el dispositivo y riesgo de trombosis. Se menciona que esta tecnología, el recorrido del flujo sanguíneo se puede diseñar para que sea relativamente amplio y la levitación del impulsor se puede controlar activamente independientemente de la bomba. En el ensayo clínico Momentum 3, en donde se evalúa la comparación del uso de una bomba centrífuga, en este caso el HeartMate 3, en comparación a una bomba axial, en este caso el HeartMate 2, se evalúa la comparación de la supervivencia libre de eventos, en este caso muertes, accidentes cerebrovasculares incapacitantes o reintervención, reemplazo de dispositivos, entre las dos bombas. En este caso se tuvieron resultados en el cual la bomba de flujo centrífugo tuvo un mejor desempeño global, correspondiendo al HeartMate 3, con una supervivencia libre de eventos de 87.9% a 6 meses, 84% a 12 meses y 74% a 24 meses. Y en el caso de la bomba de flujo axial relacionada al HeartMate 2, tuvo un desempeño inferior, con una supervivencia libre de eventos de 82.7% a 6 meses, de 74.8% a 12 meses y de 60.6% a 24 meses. Como conclusión, se menciona que las bombas centrífugas, el HeartMate 3, muestran una superioridad significativa en la supervivencia libre de eventos a 2 años frente a las bombas axiales del HeartMate 2, evidenciando una mayor seguridad y durabilidad del dispositivo. El sistema para operar el HeartMate 3 se coloca un dispositivo de la bomba en el ápice del ventrículo izquierdo. La sangre oxigenada que no logra ser eyectada por el ventrículo izquierdo insuficiente entra al dispositivo a través de una cánula que se ancla al ápice. Luego, posteriormente, pasa a la bomba centrífuga. Esta sangre llega a la cámara de bombeo intrapericárdica donde se encuentra el rotor. Este rotor está suspendido por un sistema de levitación magnética que reduce el contacto mecánico y en teoría el riesgo de trombosis. El giro del rotor genera un flujo centrífugo continuo que impulsa la sangre hacia la aorta. Luego, por un conducto sintético o un injerto de Dacron, se conecta la salida de la bomba con la aorta ascendente. Así la sangre pasa directamente del ventrículo izquierdo a la circulación sistémica, evitando la obstrucción por la falla contráctil. Luego, posteriormente, se encuentra el sistema de energía, el cual está constituido por un cable que sale de la bomba hacia el abdomen y a la piel, para posteriormente conectarse con el cable modulador, el cual llega a la batería que genera los impulsos para el mantenimiento de la bomba magnética. En cuanto a las recomendaciones internacionales por las guías para el diagnóstico y tratamiento de falla cardíaca crónica para el uso de dispositivos de asistencia ventricular izquierda en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y refractaria tenemos que se debe considerar en pacientes con insuficiencia cardíaca terminal
pese a tratamiento médico y con dispositivos óptimos, que además sean elegibles para trasplante cardíaco, con un nivel de recomendación 2A y un nivel de evidencia C. También se debe considerar en pacientes con insuficiencia cardíaca terminal, pese a tratamiento médico y dispositivos óptimos, que no sean candidatos a trasplante, con la misma nivel de recomendación 2A, pero un nivel de evidencia B. En la tabla 13.3 se documentan criterios clínicos que hacen a un paciente potencialmente elegible para la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. En estos tenemos un paciente con mayor de 2 meses de síntomas severos de insuficiencia cardíaca a pesar de tratamiento médico y de dispositivos óptimos. Puede ser candidato a un dispositivo de asistencia ventricular si cumple uno o más de los siguientes criterios. Una disfunción ventricular severa con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo de 25%, hospitalizaciones frecuentes arriba o igual a 3 ingresos por insuficiencia cardíaca en los últimos 12 meses sin una causa desencadenante, dependencia de inotrópicos intravenosos, una disfunción progresiva de órganos periféricos o una condición anatómica favorable al cual no debe de tener disfunción severa del ventrículo derecho ni insuficiencia tricuspidia grave. Hablando acerca del Intermax, el cual, por sus siglas en inglés, significa un registro interinstitucional para el soporte circulatorio mecánico, este fue un proyecto iniciado en el 2006, impulsado por la National Heart, Lung and Blood Institute, por la FDA y por el Centers for Medicare and Medicaid Services. Antes de su creación, no existía una base de datos estandarizada que sugiera los resultados de pacientes con dispositivos de asistencia ventricular, lo cual dificultaba evaluar la seguridad, eficacia y evolución a largo plazo de los pacientes. El primer reporte oficial del Intermax fue en el 2008, en la revista Journal of Heart and Lung Transplantation, apenas 2 años después de iniciar el registro. Ese reporte describió los primeros miles de pacientes incluidos y sus características clínicas y las primeras estadísticas de supervivencia en complicaciones. Desde entonces, Intermax ha publicado reportes anuales, los Annual Reports, que se han convertido en una referencia mundial para la insuficiencia cardíaca, dispositivos de asistencia ventricular y trasplante cardíaco. Los objetivos del Intermax son monitorizar y la seguridad, eficacia de los dispositivos de asistencia circulatoria mecánica en pacientes en la vida real, clasificar clínicamente a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada mediante los perfiles Intermax del 1 al 7, mejorar la selección de candidatos para dispositivos de asistencia ventricular y trasplante, así como servir como base de datos para la investigación clínica y epidemiológica, además de ayudar a la FDA en la aprobación, cobertura y regulación de nuevos dispositivos. Los perfiles de Intermax de insuficiencia cardíaca avanzada en el panorama actual se han presentado en este artículo publicado en el 2009, en el cual evalúa la selección de pacientes para diferentes tipos de terapia, en el cual el perfil 1 de Intermax es el de choque cardiogénico crítico. En este caso se define como una hipoperfusión con hipotensión refractaria, acidosis o liguria, que requiere una intervención inmediata en razón de horas. El perfil 2 es un paciente en deterioro progresivo, pese a inotrópicos con pérdida nutricional, disfunción renal o congestiva, que requiere una intervención en próximos días. El perfil 3 es estabilidad clínica solo con infusión continua de inotrópicos con soporte circulatorio temporal. Este se realiza una intervención en semana o meses. En el perfil 4, este se evalúa por la congestión en reposo, a pesar de terapia oral óptima. Fluctúan entre estabilidad y descompensación. Intervención debe hacerse en semanas o meses. En el caso del perfil 5, evalúa un confort en reposo en actividades de la vida diaria, pero no tolera actividad mayor que caminar dentro de la casa. En el caso del perfil 6, sin congestión en reposo, en este tolera actividades leves fuera de casa, pero con fatiga con actividad mínima. Y en el caso del perfil 7, son pacientes estables, sin descompensación reciente, limitados a actividad física ligera. Se crearon también modificadores Intermax, en el cual se añadieron 3 modificadores para caracterizar mejor los casos. En el caso de las arritmias se evalúan taquiarritmias ventriculares recurrentes, también se evalúa un soporte circulatorio temporal en pacientes en hospital con balón de contrapulsación ECMO o Impella,
y rehospitalizaciones frecuentes, mayor o igual a 2 en los últimos 3 meses o mayor o igual a 3 en los últimos 6 meses, por descompensación. En el primer año de Intermax, el 80% de los dispositivos se implantaron en perfiles 1 y 2, que fueron los pacientes más graves. Se identificaron vacíos en la definición de perfiles intermedios, en este caso 3 y 4, lo que llevó a su revisión y a la creación de estos modificadores. La clasificación facilita la comunicación clínica, selección de pacientes y estratificación de riesgo de estudios y de terapias. Este artículo es el 15º reporte anual de la STS en cuanto a la Intermax, evaluando desde el 2014 al 2023, en el cual se analizaron a 29.634 pacientes a los cuales se les colocó un dispositivo de asistencia ventricular de flujo continuo en Estados Unidos, comparando 3 eras de dispositivos. Los dispositivos de no levitación magnética históricos, en el cual fue un rango del 2014 al 2017, los dispositivos de no levitación magnética contemporáneos del 2018 al 2023 y los dispositivos de levitación magnética contemporáneos del 2018 al 2023. El objetivo fue evaluar la supervivencia y eventos adversos con un énfasis especial en pacientes jóvenes menores de 50 años, grupo en el cual los dispositivos de asistencia ventricular modernos podrían competir directamente con el trasplante cardíaco como estrategia de prolongación de vida. En el caso de la figura 1, podemos observar en el panel A que muestran todos los dispositivos de asistencia ventricular implantados. En este caso se tuvo un 93.4% en el cual se evaluaron a los dispositivos de flujo continuo aislados. En el panel B se tuvo una tendencia anual de implantes divididos por tipo de dispositivo. Entre el 2016 y el 2017 hubo un descenso por la inclusión de pacientes en el ensayo Momentum 3 previamente mencionado. Y luego, posteriormente, tras la aprobación de los dispositivos de levitación magnética, en este caso el HeartMate 3, el volumen volvió a subir en el 2019 con 3.201 implantes. Desde entonces, desde el 2019, hay un descenso leve en los implantes de dispositivos de asistencia, paralelo al aumento de trasplantes cardíacos. En este caso, la figura muestra que la levitación magnética de los dispositivos desplazó a los dispositivos de flujo continuo, consolidándose como el estándar, aunque en número total de implantes ha disminuido en años recientes. En el caso de la figura 2, se muestra la tendencia de trasplantes versus los dispositivos de asistencia ventricular entre el 2018 y el 2022. En este se presenta el número anual de trasplantes cardíacos en los Estados Unidos comparado con los implantes de los dispositivos de asistencia ventricular. Se menciona que desde la modificación de la política de asignación de órganos en el 2018, los trasplantes cardíacos aumentaron, mientras que los implantes de dispositivos de asistencia ventricular disminuyeron. En esta figura demuestra y refleja que la nueva priorización en la lista de espera favoreció a los trasplantes sobre los dispositivos de asistencia ventricular, a pesar de las mejoras de los dispositivos de levitación magnética. En esta gráfica se evalúa la supervivencia de los dispositivos de levitación magnética, que muestran clara superioridad a un año con un 85% versus un 78% de los dispositivos en los cuales no se utilizaba la levitación magnética. Luego, posteriormente, a 5 años, un 59.7% versus un 43.7%. Y luego, posteriormente, se evalúa en pacientes menores de 50 años, en el cual a un año se tuvo una supervivencia del 91.6 y a los 5 años de 72.6. Resultados comparables con el trasplante cardíaco en el caso de la comparación de los dispositivos de levitación magnética y trasplante cardíaco. En esto demuestra que los dispositivos de levitación magnética casi igualan la supervivencia post-trasplante en pacientes jóvenes, lo que quiere decir que los gráficos muestran que las curvas de complicaciones se separan temprano y permanecen a favor de la levitación magnética. En este esquema se documentan los criterios a seguir para el uso de dispositivos o de trasplante cardíaco. En el esquema parte de identificar el paciente ya se encuentra en insuficiencia cardíaca avanzada refractaria a tratamiento médico. En cuanto a su clasificación según la estabilidad hemodinámica, tenemos a pacientes hemodinámicamente inestables que se clasifican en los perfiles del Intermax del 1 al 3, en el cual están en etapas críticas como shock cardiogénico, dependencia de soporte inotrópico o deterioro progresivo.
Por otra parte, tenemos a pacientes estables, más compensados, en los cuales se clasifican en los perfiles de Intermax por arriba del 4, en el cual tenemos síntomas avanzados, pero no inestables. En el caso de pacientes inestables en los perfiles de Intermax del 1 al 3, se debe considerar el soporte circulatorio mecánico. Esto implica valorar un soporte mecánico inmediato. Tenemos diferentes terapias. Tenemos la terapia de puente de decisión, en el cual se usa un dispositivo de corta duración, como por ejemplo el ECMO o el Impella, mientras se define si el paciente es candidato a trasplante o soporte de largo plazo. Tenemos también el Breakthrough Recovery, en el cual se utiliza un dispositivo temporal con expectativa de recuperación del corazón nativo. Luego, posterior, tenemos el puente a trasplante, que es un soporte hasta que llegue un órgano para realizar el trasplante. Si el paciente no es candidato a trasplante, puede pasar a terapia destino, en el cual se le coloca un implante de larga duración como tratamiento definitivo. También tenemos a los pacientes como puente a candidato, en el cual se implanta un soporte mientras se resuelven las contraindicaciones transitorias para trasplante, por ejemplo, pacientes con hipertensión pulmonar, infecciones, disfunción renal reversibles. En el caso de los pacientes estables con perfiles de Intermax por arriba de 4, se deben evaluar diferentes parámetros funcionales, los cuales, si se cumplen estos criterios de alto riesgo, se debe valorar los dispositivos de asistencia ventricular. Y en este caso se realiza la pregunta si existen contraindicaciones reversibles para el trasplante. En este caso, si es sí, el paciente puede pasar a una terapia puente a candidato hasta resolverlas. En el caso de ser no, entra el paciente como candidato directo a trasplante. Y cuando se da la resolución de las contraindicaciones, si éstas se resuelven durante este periodo de espera, el paciente puede pasar a trasplante. Si no se resuelven, el paciente pasa a una terapia destino con un dispositivo de asistencia ventricular permanente. En esta ocasión sería todo. Muchas gracias por su atención.